El millonario estaba desesperado. Su hijo llevaba meses misteriosamente enfermo. Ningún médico pudo encontrar la causa hasta que una niña pobre que mendigaba comida en la mansión miró debajo de su cama y descubrió la impactante verdad. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. Mi nombre es James Mitchell y soy un hombre exitoso según todos los parámetros que el mundo reconoce. A mis 31 años, he construido un imperio inmobiliario que abarca 3 estados. Conduzco coches de lujo, uso trajes a medida confeccionados por artesanos de Milán y vivo en una mansión que la mayoría de la gente solo sueña con ver. Mi patrimonio neto ronda los $30 millones. Tengo carteras de inversión gestionadas por las mejores firmas de Nueva York, propiedades de lujo en 3 estados y membresías en clubes exclusivos donde ceno con celebridades y políticos. He aparecido en revistas de negocios y me han entrevistado en Forbes. Todo lo que toco parece convertirse en oro, pero estoy aquí para decirles que nada de eso importa. Ni un solo centavo. Ni el prestigio, ni el poder, ni el privilegio, nada de esto significa nada cuando tu hijo está sufriendo y no puede solucionarlo. Mi hijo Marcus tiene 6 años. Es mi único hijo, la luz de mi vida, la razón por la que me despierto cada mañana, la razón por la que mi corazón late con un propósito. Durante los últimos 18 meses, Marcus ha estado enfermo. No solo una enfermedad infantil común. Me refiero a una enfermedad crónica, persistente y terriblemente grave que casi me ha destruido, fiebres que suben a 39, 40 grados centígrados en plena noche, fiebres que me aterran cada vez porque ¿y si es este el que no baja? ¿Y si lo pierdo? ¿Y si me despierto una mañana y ya no está? Problemas estomacales que lo confinan a cama durante días, a veces semanas, donde no puede comer ni beber sin dolor, una tos persistente que no responde a los antibióticos, por mucho que probemos, por muy caros o especializados que sean, ojeras bajo los ojos que le hacen parecer un anciano pequeño y exhausto en lugar del niño vibrante y curioso que debería ser, se le empiezan a notar las costillas. La ropa le cuelga, he gastado más de $200,000 en facturas médicas en 18 meses. No exagero. Esa es la cifra real. He alquilado aviones privados a $15,000 por vuelo para transportar a Marcus a especialistas en Boston, Nueva York, Los Ángeles e incluso Canadá. Algunos de estos especialistas tienen prestigio internacional. Han aparecido en televisión. Han escrito libros sobre enfermedades infantiles, pero ninguno de ellos pudo entender qué le pasaba a mi hijo. Le he hecho pruebas de todo tipo, enfermedad de Lyme, enfermedad celíaca, trastornos autoinmunes, infecciones parasitarias, síndrome de fatiga crónica, deficiencias inmunológicas, condiciones genéticas, sensibilidades ambientales, alergias alimentarias, deficiencias de vitaminas, deficiencias minerales y desequilibrios hormonales. Le hice pruebas para detectar enfermedades raras que afectan a menos de 1 por millón de niños. Le hice pruebas para detectar afecciones que los médicos tuvieron que buscar en revistas médicas por ser muy poco comunes. Todos los exámenes resultan no concluyentes o negativos. Los médicos niegan con la cabeza y ofrecen teorías contradictorias. Uno dice que podría ser esto. Otro dice que podría ser aquello, le recetan medicamentos que cuestan miles de dólares y no funcionan. Algunos lo empeoran. Los efectos secundarios son casi tan graves como los síntomas iniciales. Un médico incluso tuvo la audacia de sugerir que podría ser psicológico, que mi hijo de 6 años se estaba enfermando debido al estrés. Casi le pego a ese hombre. Quería decirle lo que realmente pensaba, pero me contuve. Me gustaría verlo enfermarse a propósito. Me gustaría verlo entender lo que se siente tener todas las puertas cerradas en la cara cuando buscas respuestas desesperadamente. Mi esposa, Catherine, nos dejó hace 6 meses. Llevábamos 9 años casados, jura que me amaba. Quizás sí, pero dice que ya no soportaba el estrés. Dice que se sentía ahogada por la tristeza y la impotencia. Ella dijo que ver sufrir a Marcus estaba destruyendo su salud mental. Lo entiendo intelectualmente, pero emocionalmente me sentí abandonada. Sentí que se había elegido a sí misma antes que a nuestro hijo. Envía dinero para la atención médica de Marcus y lo visita ocasionalmente, generalmente un fin de semana. Le lleva regalos caros, lo abraza y le dice que lo ama, pero que ya no siente el corazón. Ella ha seguido adelante.
Ahora está en Phoenix, casada nuevamente con un hombre que no tiene un hijo enfermo, no la culpo. En realidad no, pero le guardo rencor por eso. Marcus se ha vuelto retraído, le encantaba el fútbol, construir cosas con bloques y hacer 1000 preguntas al día sobre cómo funcionaba todo. Era brillante, curioso y lleno de vida, ahora pasa la mayor parte del tiempo en su dormitorio, demasiado exhausto para hacer casi nada, mira dibujos animados sin mucho entusiasmo, pero a menudo simplemente se queda mirando a la nada, perdido en sus pensamientos. Sus profesores en la exclusiva escuela privada donde pago $20,000 al año han notado su menor participación. Han sugerido que podría necesitar educación en casa temporalmente. Por la noche, me siento a su lado durante horas, lo miro dormir y le prometo que lo solucionaremos. Le digo que todo estará bien, beso su frente y hago tratos con Dios en los que ya ni siquiera estoy segura de creer, pero por dentro, estoy aterrorizada. Totalmente aterrorizada de que se nos acabe el tiempo. De que voy a perder a mi hijo y nunca sabré por qué. Lo peor es no saber, toda enfermedad tiene una causa. Todo misterio tiene una respuesta. Me enorgullezco de ser alguien que resuelve problemas. Soy un hombre que hace que las cosas sucedan. He superado obstáculos desde los 18 años, construyéndome desde cero hasta lo que soy ahora. Siempre he encontrado la manera. Siempre he triunfado, pero esto me ha destrozado de maneras que no sabía que eran posibles. He descubierto que ni el dinero ni el poder pueden comprar la solución a este enigma. Y esa comprensión es casi tan dolorosa como ver sufrir a mi hijo. Mi ama de llaves, María, sugirió algo un martes por la mañana a finales de agosto. Ella ha trabajado para mí durante 4 años y es una de las pocas personas en las que confío total e incondicionalmente. Ella me preguntó si había considerado dejar que alguien del vecindario viniera a ayudarme en la casa. Dijo que su prima conocía a una niña que se encontraba en una situación muy difícil. Esas fueron sus palabras cuidadosamente elegidas, que me revelaron que la historia contenía más de lo que inicialmente revelaba. María nunca me había pedido nada. En 4 años de trabajo en mi casa ella nunca pidió un aumento, nunca pidió un trato especial, nunca hizo exigencias, llegó temprano y se fue tarde. Trató mi casa con respeto y cuidado. Ella había sido nada más que profesional y amable con Marcus durante su enfermedad, a veces sentándose con él por las noches cuando yo necesitaba alejarme solo para respirar. Así que cuando María preguntó si podíamos ayudar a esta pequeña niña, no lo dudé, no hice 100 preguntas sobre la situación. No me preocupé por cuánto costaría ni cuánto duraría, acabo de decir que sí. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que la petición silenciosa de María fue el comienzo de que todo cambiara para mí. Claro, le dije. ¿Cómo podemos ayudar? Podría venir algunos días, dijo María. Pasar tiempo aquí, comer bien y tener un lugar seguro donde estar durante el día. No lo sabía entonces, pero esa simple pregunta, ¿cómo podemos ayudar?, se convertiría en la pregunta más importante que me hice en mi vida. Esa decisión lo cambiaría todo, cambiaría mi vida, mi comprensión de lo que importa y el futuro de mi hijo para siempre, me abriría y me reconstruiría como una persona diferente. Antes de profundizar en esta historia, deja un comentario abajo y dinos desde dónde la ves. Me encantaría saberlo, y gracias por estar aquí mientras comparto esta historia, una historia que me hizo humilde y me enseñó lecciones que debería haber aprendido hace mucho tiempo. Esta es la historia de cómo una niña de 5 años le enseñó a un millonario lo que realmente importa en la vida. Su nombre era Emma y tenía 5 años. Ella cambiaría por completo mi comprensión de lo que significa ser humano y tener compasión. María la trajo a la casa un miércoles por la mañana a finales de septiembre. La niña era pequeña para su edad, de aspecto casi frágil, como un pájaro que podría volar con un viento fuerte. Llevaba un vestido que había sido remendado en varios lugares con hilos de diferentes colores que no combinaban del todo. Sus zapatos estaban desgastados en las suelas, con agujeros tan grandes que se le podía ver la piel cuando caminaba. Llevaba un suéter tipo cardigan que le quedaba al menos 2 tallas más grande y que le colgaba de su pequeño cuerpo como si se estuviera ahogando en él. Su cabello estaba recogido con lo que parecía un trozo de cuerda en lugar de una pinza para el cabello adecuada. Estaba terriblemente delgada. Podía ver su clavícula a través de la fina tela de su vestido. Podía contarle las costillas, pero sus ojos, fueron lo que me dejó absolutamente paralizado. Sus ojos eran viejos, no eran los ojos físicos de una niña de 5 años. Esos rasgos estaban ahí,
la forma, el color y la inocencia de la infancia, pero algo detrás de esos ojos había envejecido décadas más allá de su edad, había visto cosas que los niños no deberían ver. Había conocido dificultades, inestabilidad y miedos que la mayoría de los adultos nunca experimentan. En ese momento, mirando esos ojos, comprendí que ese niño ya había aprendido lecciones sobre la supervivencia y el sufrimiento que yo todavía estaba tratando de procesar. La habían obligado a crecer de maneras que me rompieron el corazón. Ella es Emma, dijo María suavemente, con una voz cuidadosa y gentil que sugería que ella también estaba conmovida por la situación de esta niña. Necesita comidas extra y un lugar seguro donde pasar los días fuera de la escuela. Su madre no está en condiciones de cuidarla adecuadamente ahora mismo. Las palabras de María fueron diplomáticas, cuidadosamente elegidas para no avergonzar a Emma o exponer cualquier crisis que estuviera sucediendo en su hogar. Comprendí que había algo más en la historia, una tragedia más profunda oculta tras esas pocas palabras. Pero no insistí. Todavía no. Miré a esta pequeña niña parada en el vestíbulo de entrada, rodeada de candelabros de mármol y cristal y pinturas que valían más que el ingreso anual de toda su familia, y sentí que algo se abría en mi pecho. Algo que había estado sellado por la preocupación y el miedo por Marcus. Estaba tan absorta en la enfermedad de mi hijo que no había prestado mucha atención al mundo que había más allá de nuestras paredes. No había pensado en otros niños, otras familias, otros tipos de sufrimiento. Había estado demasiado absorto en mi propia crisis, pero al mirar a Emma, al ver el estado de su ropa, la delgadez de sus brazos, la vigilancia en su expresión, la forma en que se paraba como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento, de repente me enfrenté a una realidad que había tenido el privilegio de ignorar durante demasiado tiempo. Claro, dije. Mi voz me sonó extraña, cargada de emoción. Puede quedarse aquí. María, por favor, asegúrate de que tenga todo lo que necesite, todo lo que quiera. Lo que sea. Lo que sea. Emma no habló mucho ese primer día, se movía por la casa como un pequeño fantasma, flotando de una habitación a otra, observando todo con esos dos viejos ojos. Estudió las fotografías en las paredes como si tratara de comprender el concepto de familias felices, pasó sus delgados dedos por los costosos muebles, teniendo cuidado de no tocarlos demasiado bruscamente. Ella miraba los cuadros como si fueran ventanas a mundos que nunca le habían permitido ver. Ella me observó interactuar con Marcus, quien estaba teniendo un día relativamente bueno, lo que en nuestra casa significaba que estaba despierto y no vomitaba activamente ni tenía fiebre alta. Mi hijo estaba en la sala, medio mirando dibujos animados con el volumen bajo, envuelto en una manta aunque la casa estaba cálida, parecía como si hubiera pasado por una guerra. Parecía como si estuviera cansado de tener 6 años. Parecía como si hubiera perdido la esperanza. Marcus, ella es Emma, dije, intentando sonar alegre, intentando crear algún tipo de normalidad en nuestro hogar que se había vuelto todo menos normal. Se quedará con nosotros unos días. ¿Por qué no se conocen mejor, Marcus? Siempre el niño educado que lo crié para que fuera a pesar de mis muchos defectos como padre, asintió a Emma pero no tenía energía para jugar ni participar. Volvió a su caricatura. Emma se sentó en el extremo opuesto del sofá, sin unirse a él, pero tampoco del todo separada. Simplemente existía en su espacio, y de alguna manera eso parecía ser exactamente lo que necesitaba. Durante los siguientes días, surgió un patrón que se convirtió en el ritmo de nuestros días. Emma llegaba por la mañana con María alrededor de las 8, siempre puntuales, siempre listas para trabajar. María le prepararía un gran desayuno, huevos revueltos, tostadas integrales con mantequilla, fruta fresca, un vaso de jugo de naranja. Emma se sentaba a la mesa de la cocina y comía despacio, con cuidado, con un gusto que me rompía el corazón en pedazos. Cada bocado era saboreado como si fuera precioso y quería que durara para siempre. Ella tomaba bocados pequeños. No se apresuraba, a veces cerraba los ojos mientras comía, como si estuviera memorizando el sabor, fijándolo en la memoria en caso de que fuera la última vez que comiera así, en caso de que el mañana nunca llegara, en caso de que alguien se lo quitara. La vi comer ese primer desayuno y me di cuenta de que no tenía idea de lo que se sentía comer de esa manera. Nunca en mi vida había tenido tanta hambre como para que comer una comida sencilla me pareciera un milagro. Había dado por sentado la comida. Toda mi vida, luego se desplazaba por toda la casa,
ayudando con tareas que ningún niño de 5 años debería tener que hacer. Doblaba la ropa con una precisión y un cuidado sorprendentes para una niña pequeña, combinando los calcetines con cuidado, doblando las camisas de manera uniforme y apilando todo en pilas ordenadas. Organizaba juguetes y libros con una atención al detalle que sugería que entendía el orden y la seguridad mejor que la mayoría de los adultos. Ella ayudó a María con tareas sencillas de cocina, subiéndose a un taburete para alcanzar el mostrador y aprendiendo a preparar alimentos con dignidad y propósito. Estaba aprendiendo habilidades. Se preparaba para el futuro. Era muy joven, pero ya luchaba por sobrevivir, pero sobre todo se sentaba con Marcus cuando él estaba pasando una tarde difícil. Ella no hablaba mucho. No intentaba hacerle jugar ni obligarlo a ser feliz, ella simplemente se sentaba a su lado, a veces leyendo para sí misma, a veces dibujando imágenes con crayones, a veces simplemente estando presente de esa manera tranquila y sanadora que solo los niños que han conocido el sufrimiento real pueden ofrecer. El viernes de esa primera semana, algo había cambiado en la casa. Algo fundamental. Marcus parecía un poco más animado. Él realmente sonrió a algo en la televisión, una sonrisa genuina, no forzada, no para mi beneficio. Se rió de un chiste de dibujos animados. Había algo en la presencia de Emma que parecía calmarlo de una manera que ninguna otra cosa podía, ni los médicos con sus títulos y sus teorías, ni los medicamentos caros con sus efectos secundarios, ni siquiera mis intentos desesperados de entretenimiento y estímulo. Ella no lo veía enfermo ni roto, ella no lo miró con lástima, ni preocupación, ni miedo. Ella simplemente lo veía como otro niño, otra persona que existía en él. Mismo espacio, alguien con quien valía la pena sentarse en silencio. Y había algo profundamente sanador en esa simplicidad y aceptación. Me hizo preguntarme qué había estado haciendo mal. ¿Me había esforzado demasiado? Mis desesperados intentos por arreglarlo habían empeorado las cosas. Me había concentrado tanto en resolver el problema que había perdido de vista el simple poder del simple hecho de estar presente. ¿Dónde está tu casa?, le preguntó Marcus a Emma el viernes por la tarde. Estaban sentados en el patio trasero mirando el jardín mientras el sol de otoño comenzaba a bajar en el cielo, pintando todo de oro, naranja y rojo. La temperatura estaba bajando. El otoño se estaba convirtiendo en invierno. En algún lugar de mi mente, me di cuenta de que Marcus llevaba más de un año enfermo. Estábamos entrando en su segundo invierno enfermo. Emma guardó silencio un buen rato, pensando detenidamente antes de responder. La vi eligiendo sus palabras, dosificándolas. Es pequeño, dijo finalmente, con voz pequeña y cuidadosa, la voz de una niña que había aprendido a hablar suavemente para no molestar, y frío. Y mi mamá no está mucho tiempo allí. Yo estaba de pie en la cocina, visible para ellos a través de la puerta de vidrio. Los observé y lo que vi rompió algo dentro de mí para siempre. Vi la pequeña mano de Marcus extenderse y acariciar el hombro de Emma con la gentileza de alguien que conoce el dolor. Mi mamá tampoco viene mucho, dijo con la honestidad que solo los niños tienen. Se fue. Emma sintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya sabía sobre el mundo, que los padres se van. Que el amor no es confiable. Que los hijos a menudo se quedan solos para resolver las cosas. Se sentaron juntos en silencio, dos niños que llevan cargas que ningún niño debería tener que llevar. Esa noche, después de que Emma se fuera con María, después de verla subirse al auto de María y desaparecer por la calle, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Extendería la estancia de Emma indefinidamente, me aseguraría de que ella tuviera lo que necesitaba: comida, ropa adecuada, un lugar seguro donde pasar su tiempo, alguien que la protegiera y la viera. Sentí que era lo mínimo que podía hacer. También sentí que tal vez, solo tal vez, mientras luchaba desesperadamente por ayudar a mi propio hijo, podría ayudar a otro niño. Quizás había algún equilibrio cósmico en eso. No sabía entonces que Emma estaba a punto de convertirse en la clave para salvar la vida de Marcus. 2 semanas después de que Emma visitara a Marcus, Marcus tuvo un día particularmente malo, uno de los peores que había visto en mi memoria reciente. Se despertó a las 5 de la mañana con 40 grados centígrados de fiebre y no podía retener nada. Ni agua, ni jugo, ni siquiera las galletas que María le había preparado. Pasó la mañana en el baño, débil y miserable, su pequeño cuerpo temblando. Lo sostuve y sentí el calor que emanaba de su piel.
Y pensé en todas las veces anteriores en que había sentido esa misma terrible combinación de impotencia y miedo. Por la tarde, dormía agitadamente y con el cuerpo empapado en sudor. Había llamado a su pediatra por tercera vez esa semana. Este era el mismo pediatra que había estado viendo durante años y podía escuchar la resignación en su voz. No tenían respuestas nuevas para mí. Sugirieron que tal vez era simplemente un virus que debía seguir su curso, como si mi hijo no estuviera sufriendo ya suficiente, como si la paciencia fuera a salvarlo. Emma llegó como de costumbre por la mañana alrededor de las 8 con María, cuando vio que Marcus no estaba en la cocina esperando el desayuno, ni estaba sentado a la mesa como siempre lo hacía. Inmediatamente preguntó dónde estaba. Le dije que estaba teniendo un mal día y que estaba descansando arriba en su habitación. No entré en detalles. No quería preocuparla. Ella asintió y continuó con sus tareas en silencio, pero noté que de todos modos parecía preocupada. Había algo en su expresión, algo que indicaba conocimiento, como si reconociera ese tipo de enfermedad, como si la hubiera visto antes, como si entendiera algo que yo no. Alrededor de las 3 de la tarde, oí un ruido arriba. Un sonido leve, nada grave. Estaba en la oficina de mi casa, trabajando con correos electrónicos, tratando desesperadamente de distraerme de la impotencia, de la sensación de que estaba perdiendo a mi hijo poco a poco. Fui a ver a Marcus. Cuando llegué al pasillo fuera de su dormitorio, encontré a Emma parada allí, completamente congelada. Ella estaba mirando algo, su pequeño cuerpo tenso. Emma, ¿qué estás haciendo? Ella se giró hacia mí lentamente y su rostro estaba pálido. ¿Puedo ir a ver algo en su habitación? Claro, cariño. ¿Está todo bien? Creo que sé por qué está enfermo, susurró. Su voz era tan pequeña, tan segura, que sentí que mi corazón daba un vuelco. ¿Qué quieres decir? ¿Puedo mostrarte? La seguí hasta la habitación de Marcus. Mi hijo estaba dormido, acurrucado bajo su edredón acolchado, con su pequeño rostro enrojecido por la fiebre. Emma caminó directamente hacia el costado de la cama y se agachó, miró debajo del marco de la cama, debajo del lugar donde Marcus había estado durmiendo todas las noches durante meses. Ven a mirar, dijo. Me arrodillé a su lado. Mis rodillas crujían por la edad y el estrés. Debajo de la cama, en las sombras donde nadie pensó en mirar, vi algo que me heló la sangre. Moho negro, de consistencia espesa y extendida a lo largo de la parte inferior del marco de la cama, como si fuera una infección por hongos. El mismo moho negro tóxico se extendió por el zócalo y subió por la pared donde estaba la cama, contra la esquina exterior de la habitación. Había muchísimo, lo que equivalía a meses. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo no se había dado cuenta ningún miembro del personal? ¿Cómo es que todos los médicos a los que llevé a Marcus no se habían dado cuenta de este evidente peligro ambiental? Eso es tóxico, dijo Emma en voz baja, con la seguridad de alguien que ha vivido con ese peligro. El apartamento de mi mamá tiene eso. Después de eso, mi hermano también enfermó gravemente. Muy grave. Tuvimos que mudarnos de esa habitación. Tuvimos que dormir en otro lugar durante semanas hasta que mamá pudiera conseguir que alguien la limpiara. Su hermano, Emma, lo había mencionado 1 o 2 veces de pasada, pero nunca había prestado mucha atención a su vida fuera de estas visitas. Me había centrado demasiado en mis propios problemas. De repente, las piezas empezaron a encajar. Emma, cuéntame sobre tu hermano. Cuéntame todo lo que sabes sobre lo que le pasa. Emma, tiene 3 años, dijo, mirando hacia atrás al moho debajo de la cama, al crecimiento tóxico que también había estado envenenando a su familia. Se llama Thomas. No está bien. No tenemos mucho dinero para el médico. Mamá intentó llevárselo una vez, pero no pudimos pagar, así que tuvimos que irnos sin ayuda. Y ahora tiene fiebre como Marcus. Y mamá lo está pasando mal. Me arrodillé a su lado otra vez y miré su pequeño rostro, las líneas de preocupación que ningún niño de 5 años debería tener, la carga que esta niña llevaba encima. Emma, ¿cuánto tiempo hace que sabes de este moho? ¿Cuánto tiempo hace que sabes que podría estar enfermando a la gente? Desde que mi mamá se enfermó, dijo, en nuestro antiguo apartamento, antes de este. Había moho y yo también me enfermé. Muy enferma. No pude ir a la escuela por mucho tiempo. Y el médico dijo que era el moho, así que cuando llegué aquí y vi a Marcus enfermarse así, recordé.
Recordé que era negro y que se extendía por partes bajas y que provocaba fiebre. Me levanté lentamente, sintiendo como si el mundo se inclinara debajo de mí, como si el suelo se deslizara. Todo este tiempo, todas estas visitas al médico, todos estos medicamentos, todos estos especialistas con sus elegantes diplomas y sus costosos equipos, la respuesta había estado escondida debajo de la cama todo el tiempo. Mi hijo había estado inhalando esporas de moho tóxicas todas las noches mientras dormía, y una niña de 5 años que vivía en circunstancias peores que las de Marcus se dio cuenta, pero había algo más en las palabras de Emma, una desesperación, una súplica oculta bajo su cuidadosa explicación. No solo había mencionado el moho. Me habló de su hermano. Ella estaba pidiendo ayuda como lo hacen los niños cuando tienen miedo de pedir directamente, cuando han aprendido a no pedir las cosas que necesitan. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo tu hermano? Le pregunté. Unos días, dijo Emma, y ahora podía oír la preocupación en su vocecita. No para de llorar. Tiene mucha hambre. Mamá se está esforzando, pero ahora mismo le cuesta. Miré a esta niña de 5 años que acababa de resolver un misterio que había desconcertado a los médicos durante 18 meses, que me había costado cientos de miles de dólares y que había destrozado a mi familia, y me di cuenta de que su mayor preocupación ni siquiera era su propia situación, era su hermano pequeño, hambriento y enfermo en un lugar que ni siquiera conocíamos, en un apartamento que nunca habíamos visitado. Gracias, Emma, dije, y lo dije. Con cada fibra de mi ser, acabas de salvarle la vida a Marcus. Salvaste a mi hijo, y te prometo que también ayudaré a tu hermano. Te lo prometo. Ella me miró con esos dos ojos viejos y, por un momento, la vi relajarse. A un niño de 5 años por fin se le permitió dejar de cargar tanto peso. A un niño de 5 años por fin se le permitió ser simplemente un niño. En menos de 2 horas llamé a una empresa profesional de remediación de moho, llamé a 3 empresas diferentes y contraté la mejor. Sin importar el costo, llegaron con equipo y experiencia y confirmaron lo que ya sabía. La infestación de moho fue extensa y muy grave. Encontraron evidencia de que había estado creciendo durante meses, posiblemente más tiempo, posiblemente más de un año. Los daños causados por el agua de las fuertes lluvias del invierno anterior habían causado problemas de humedad en ese rincón de la casa. La pared exterior había sido comprometida y el problema había quedado completamente desatendido mientras yo estaba concentrado en todo lo demás. ¿Cómo no nos dimos cuenta de esto? Le pregunté al especialista en remediación de plomo. Un hombre llamado Roberto, que había estado en el negocio durante 20 años. Crece en lugares oscuros, dijo, con cierta amabilidad. Debajo de las camas, detrás de los muebles, en lugares donde nadie mira. Y una vez que empieza, se propaga rápidamente. El moho negro es muy agresivo. Fue mi culpa, había estado tan concentrada en las citas, en los especialistas y en la búsqueda de respuestas que no había cuidado adecuadamente lo más importante que tenía. El entorno de mi hijo. Había contratado personal para limpiar la casa, pero nunca pensé en pedirles que revisaran debajo de las camas, que buscaran señales de daños por agua o que monitorearan la integridad estructural de mi hogar. Había fallado en la responsabilidad más básica de la paternidad. Dejé que mi hijo respirara veneno todas las noches durante meses mientras pagaba a expertos para que buscaran la respuesta en todas partes excepto debajo de su cama. Tomaría tiempo procesar esa culpa. Pero primero, tenía otras prioridades. Llamé a María a mi oficina. Cuéntame sobre la madre de Emma, cuéntame todo lo que sepas. Cuéntame su situación. Necesito entender. Los ojos de María se llenaron de lágrimas, se sentó con cuidado, como si esta conversación requiriera que soportara todo su peso. Ella me contó una historia que nunca le había preguntado porque había estado demasiado absorta en mis propios problemas, demasiado consumida por mi propia crisis. La madre de Emma, Sarah, era madre soltera desde antes de que Emma naciera. Su padre la abandonó sin saber nunca su nombre ni a dónde había ido. Había trabajado como asistente de salud a domicilio, un trabajo agotador que apenas le pagaba lo suficiente para pagar el pequeño apartamento que compartía con sus 2 hijos en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Ganaba $12 la hora, trabajaba turnos de 12 horas y apenas podía alimentar a sus hijos. Lo hacía todo bien. Trabajaba duro, y aún así no era suficiente. Hace 6 meses, Sarah fue atropellada por un coche mientras cruzaba la calle para ir al trabajo. El conductor no tenía seguro y no tenía forma de pagar los daños. Sarah sobrevivió,
pero se fracturó gravemente las piernas, una fractura expuesta que requirió cirugía y la dejó incapacitada para trabajar. Perdió su trabajo mientras se recuperaba, las facturas médicas empezaron a acumularse. El alquiler estaba pendiente. Las facturas estaban pendientes. Sus hijos seguían pasando hambre. Cuando logró recuperarse físicamente, la depresión ya se había instalado allí, el tipo de depresión profunda y paralizante que surge de circunstancias imposibles, recursos menguantes y el peso aplastante de no poder mantener a sus hijos. Emma ha estado intentando cuidar de Thomas, dijo María con la voz entrecortada. Las lágrimas le corrían por la cara, un niño de 5 años intentando cuidar a un niño de 3 años, intentando asegurarse de que coma, intentando mantenerlo limpio, intentando hacerlo sentir seguro. Ella va a la escuela y luego vuelve a casa y trata de ser adulta, y Thomas, el pobre bebé. A veces tiene mucha hambre. Llora de hambre. Me rompe el corazón, señor Mecho. Me rompe el corazón todos los días, por eso te pregunté si podías ayudarme. Me senté allí en silencio, absorbiendo esto. Mientras yo me angustiaba por la misteriosa enfermedad de mi hijo y gastaba cientos de miles de dólares en especialistas, una madre joven y 2 niños pequeños luchaban por sobrevivir, a solo kilómetros de distancia. Mientras yo gastaba dinero en lujos y excesos, Emma vivía en un apartamento mohoso, hambrienta y con frío, tratando de ser la madre de su hermano pequeño, tratando de ser la adulta de su familia. ¿Cuánto necesita?, pregunté en voz baja. ¿Cuánto es lo mínimo para sacarlos de ese apartamento y ponerlos a salvo? No lo sé, dijo María. Pero puedo averiguarlo, le di una cifra, $50,000. Le dije que era solo el comienzo. Lo que Emma, Thomas y su madre necesitaran, lo conseguirían. Cueste lo que cueste, pero también sabía que el dinero solo no solucionaría esto. Sara necesitaba ayuda. Ayuda de verdad. Apoyo en salud mental, capacitación laboral, estabilidad, esperanza. Necesitaba saber que no estaba sola, que alguien se preocupaba por ella, que sus hijos ya no tendrían que sufrir solos. Esa noche, después de que el equipo de remediación de Moe comenzó su trabajo y Marcus fue trasladado a una habitación de invitados limpia, después de haber llamado a un especialista para comenzar el tratamiento por exposición al moho, hice algo que no había hecho en meses. Me senté en mi oficina, cerré la puerta y lloré. No fueron solo unas lágrimas. Sollocé. Lo dejé salir todo. Me dejé desmoronar por completo, no por mí, no por los errores que había cometido con mi casa, ni por mi negligencia como padre, ni por el tiempo que había perdido buscando respuestas escondidas debajo de una cama. Lloré por los niños que estaban sufriendo sin tener culpa alguna, lloré por una madre destrozada por circunstancias fuera de su control, lloré por Sarah, que luchaba por mantener viva a su familia. Lloré por la ceguera del privilegio que me había permitido ignorar el sufrimiento que sucedía tan cerca de casa, a solo kilómetros de distancia, en barrios por los que pasaba en coche pero que nunca veía realmente. Lloré por Emma cargando el peso de su familia sobre sus pequeños hombros, siendo la adulta a los 5 años. Lloré por Thomas, enfermo y hambriento, llorando en un departamento con moho en las paredes. Lloré por todos los niños del mundo como ellos, niños que nunca aparecerían en los titulares. Niños cuyo sufrimiento era invisible para gente como yo, y me hice una promesa esa noche, sola en mi oficina, costara lo que costara, iba a cambiar esto, no solo por Emma, Thomas y Sarah, sino por mí, por Marcus, por todos nosotros. Iba a convertirme en el hombre que debería haber sido desde siempre. Pero Sarah tenía razón, por cada familia que ayudé, había muchas más sufriendo en silencio, sufriendo frente a nosotros, sufriendo en el mismo barrio, en las mismas calles, en las mismas escuelas. ¿Cuántas M's había? ¿Cuántas seres? ¿Cuántos niños enfermos esperando a que alguien mirara debajo de sus camas? Esa noche no pude dormir. Estuve sentado en mi oficina hasta las 3 de la mañana, pensando en todo lo que Sarah había dicho, pensando en las familias que estaban luchando allí afuera, pensando en el hecho de que había gastado más de $200,000 tratando de salvar a mi propio hijo, y sin embargo, una niña había resuelto el problema mirando debajo de la cama, tenía los recursos para ayudar a miles de personas, miles, y yo estaba escondido en mi mansión, aislado del sufrimiento que ocurría a mi alrededor. Esa noche tomé otra decisión, decidí crear una fundación.
No es una pequeña organización benéfica que escribe cheques y se siente bien consigo misma, que existe principalmente para hacer que las personas ricas se sientan menos culpables por su riqueza, sino una organización real y seria dedicada a ayudar a las familias en crisis, familias que enfrentan enfermedades infantiles, pobreza, falta de vivienda, inseguridad alimentaria, violencia doméstica, emergencias médicas, peligros ambientales y falta de acceso a la atención. Lo financiaría inicialmente con $2 millones y dedicaría mucho tiempo y energía a asegurarme de que realmente ayudara a la gente en lugar de simplemente existir en el papel, recolectando donaciones y no haciendo nada. Me involucraría personalmente. Conocería a las familias. Escucharía sus historias. Los miraría a los ojos y les prometería que los ayudaríamos, porque ya no podía esconderme tras mi riqueza. Ya no podía fingir que el sufrimiento del mundo no era mi responsabilidad. Fin del capítulo 6. El nuevo comienzo. Han pasado 6 meses desde aquel miércoles por la tarde cuando Emma descubrió el moho debajo de la cama de Marcus. 6 meses desde que todo cambió. Marcus está sano ahora, completa y genuinamente sano de una manera que no estaba seguro de que volviera a suceder. Ya no tiene fiebre. Ha recuperado la energía. Ha vuelto a la escuela, destaca en sus clases y juega fútbol de nuevo en el equipo escolar. Trae buenas notas a casa. Se ríe, ha vuelto a hacer 1000 preguntas al día sobre cómo funcionan las cosas. Es mi hijo otra vez, y él y Emma se han convertido en algo así como hermanos, se ven varias veces a la semana. Emma ha ido pasando cada vez más tiempo en casa. Aquí está a salvo. Aquí la quieren. Aquí está en casa, los miro jugar juntos con una alegría que casi había olvidado que existía, los observo y pienso en lo cerca que estuve de no conocer nunca a esta niña, de no entender nunca lo que intentaba decirme. Me estremezco al pensar en todas las posibilidades que casi dejo pasar. Sarah se ha mudado a su nueva casa, una casa de 3 habitaciones en un vecindario seguro, limpio y con buenas escuelas. Es una casa modesta para mí, pero para Sarah, es un palacio. A veces la recorre y simplemente toca las paredes como si confirmara que es real, que esta vida es suya. Ha recibido apoyo constante en salud mental por parte de un terapeuta especializado en trauma y depresión. Su mejoría ha sido notable y conmovedora. Está inscrita en un programa de enfermería en el colegio comunitario y trabaja a tiempo parcial en una clínica local. Me dice a menudo que todavía no acaba de creer que esta sea su vida. Parece un sueño, dice, como si fuera a despertar y volviéramos a ese apartamento, como si Thomas volviera a tener hambre y como si les estuviera fallando a todos otra vez, pero no lo serán. Me he asegurado de ello. Y lo más importante, Sarah se ha asegurado de ello. Ahora está construyendo su propio futuro, recuperando su vida. Thomas está prosperando, a los 3 años, está sano, es inteligente y tiene curiosidad por todo. Ya no está enfermo. Ya no tiene hambre. Él me llama tío James, lo que me rompe el corazón de la mejor manera posible. Me sigue por toda la casa y quiere ayudarme en todo lo que hago. Se está convirtiendo en el niño que la pobreza y la exposición al moho casi le arrebataron. Lo miro y veo el futuro que tiene por delante ahora, un futuro que casi le fue arrebatado. Emma, brillante, valiente y perspicaz, ha comenzado el jardín de infantes en una buena escuela. Sus maestros dicen que tiene una capacidad notable para interpretar a las personas y comprender situaciones complejas. Dicen que es empática y consciente de maneras que la mayoría de los niños de 5 años no tienen. Les dije que eso era por necesidad y supervivencia. Les expliqué que había vivido en circunstancias que la obligaron a madurar demasiado rápido, a prestar atención a las cosas, a comprender las emociones de los adultos que la rodeaban. Pero también les dije que tiene un futuro por delante que puede ser lo que ella desee. Que su infancia finalmente comenzó el día que llegó a nuestra casa, ahora está a salvo. Ya está alimentada. Ya puede ser una niña, ella puede cometer errores, divertirse y descubrir el mundo sin cargar con el peso de la supervivencia de su familia sobre sus hombros. La fundación se lanzó hace 3 meses. La fundación de la familia Mitchell, llamada así en honor a Marcus porque representa la razón por la que hago este trabajo. Ya hemos ayudado a 37 familias, puede que no parezca mucho, pero para esas 37 familias, lo es todo. Es la diferencia entre sobrevivir y tener esperanza. Hemos financiado tratamiento médico para niños cuyos padres no podían costearlo.
Hemos brindado asistencia para la vivienda y programas de seguridad alimentaria, hemos conectado a personas con recursos de salud mental, capacitación laboral y asesoramiento financiero. Hemos pagado la remediación de moho para familias que viven en ambientes tóxicos, hemos enviado a los niños a campamentos de verano y nos hemos asegurado de que tuvieran útiles escolares para todo el año. Hemos ayudado a las madres a obtener capacitación laboral y a los padres a encontrar un mejor trabajo, hemos pagado facturas médicas, alquiler, servicios públicos y alimentos. Hemos arreglado dientes rotos y proporcionado gafas, hemos hecho lo que el sistema debería hacer pero no lo hace. Una de esas familias estaba luchando con una situación similar a la que le ocurrió a Marcus, una enfermedad infantil con una causa ambiental que había sido pasada por alto por todos los especialistas médicos que los atendían. Un niño con fiebres y dolores de cabeza misteriosos. Sus padres estaban aterrorizados y desesperados, igual que yo, enviamos a alguien a revisar su casa. Encontramos moho negro en el sótano donde el niño dormía todas las noches, lo detectamos a tiempo. Salvamos la vida de ese niño, la madre de esa familia me escribió y me dijo, salvaste la vida de mi hijo sin siquiera saberlo. Salvaste a mi familia, ese es el impacto que está teniendo la fundación. Y esto es solo el comienzo, estamos creciendo. Llegamos a más familias. Cambiamos vidas, cada día, el hijo de alguien recibe la ayuda que necesita porque Emma inspiró este trabajo, pienso en eso a menudo, porque yo no salvé esas vidas. Emma lo hizo, esa niña de 5 años que vivía en la pobreza y las dificultades, sin nada, encontró la compasión y la claridad para mirar más allá cuando todos los demás, los médicos, los especialistas, los expertos, incluyéndome a mí, estábamos buscando en los lugares equivocados, salvó a su propio hermano. Salvó a mi hijo. Cambió mi vida por completo, todo porque fue lo suficientemente valiente para mirar debajo de la cama. La semana pasada recibí una carta que ya he leído una docena de veces, era de una mujer llamada Patricia, una abuela que vivía de la seguridad social en Carolina del Sur. La fundación había ayudado a su nieta a recibir tratamiento para una afección médica grave, una afección cardíaca que requería cirugía. La cirugía habría costado 60,000 pesos, dinero que Patricia no tenía. Había acudido a hospitales pidiendo ayuda. El seguro no la cubría. Estaba desesperada, y entonces la fundación la ayudó, financiamos la cirugía. Su nieta recibió la atención que necesitaba. Patricia escribió, cuando recogí a mi nieta Emma del hospital después de la cirugía, me preguntó si los ángeles existían. Le dije que sí, me preguntó si el tío James era un ángel. Le dije que no, que solo era un hombre que aprendió a preocuparse por personas que nunca había conocido, pero creo que eso es lo que realmente son los ángeles. Son personas que eligen la bondad cuando no tienen por qué hacerlo. Son personas que dicen que sí cuando podrían decir que no. Son personas que ven el sufrimiento y deciden hacer algo al respecto. Son personas que entienden que todos estamos conectados. Que lo que le sucede a uno nos afecta a todos. Gracias por ser esa persona para mi familia. Guardo esa carta en mi escritorio. La leo siempre que estoy cansada, abrumada o me pregunto si la fundación está marcando una diferencia real. Lo leí y recordé por qué hago esto. La nieta de Patricia está viva y saludable gracias a la compasión de Emma. Gracias a la fundación que Emma me inspiró a crear. Es un círculo de gracia y me siento honrado de ser parte de él. Esa niña no solo salvó a mi hijo. Salvó a la nieta de Patricia. Salvó a familias que aún no conozco, ella sigue salvando vidas. Eso es lo que sucede cuando una persona decide mirar debajo de la cama. No soy un ángel. Solo soy un hombre que casi se pierde las lecciones más importantes de su vida porque estaba demasiado ocupado mirando las cosas equivocadas. Tenía riqueza, pero no sabiduría. Tenía recursos, pero no compasión. Lo tenía todo. Pero me faltaba lo más esencial, la comprensión de que cada persona que luchaba a mi alrededor merecía el mismo cuidado y atención que yo exigía para mi propio hijo. Emma me dio ese regalo. Ella me enseñó que la persona más pequeña en una habitación puede ver cuáles son los errores más grandes. Me demostró que los niños de los que debemos sentirnos más orgullosos no siempre son los que lo tienen todo. Son los que dan todo lo que tienen, incluso cuando no es suficiente. Ella me enseñó que la compasión es la mayor riqueza que cualquier persona puede poseer. Ella me mostró cómo es la verdadera fuerza.
Ella me mostró que la pregunta de una persona puede cambiar el mundo. Marcus y Emma están ahora mismo en la sala jugando a un juego de mesa. Thomas los observa, aprendiendo las reglas para poder jugar la próxima vez. Puedo oírlos reír. La risa de Marcus es pura, plena y viva como nunca antes. La risa de Emma todavía es un poco vacilante, como si todavía estuviera aprendiendo que la alegría puede existir en su vida, que la felicidad es algo que se le permite tener, pero ella está aprendiendo. Ambos lo están sanando juntos. Se están convirtiendo en las personas que siempre estuvieron destinadas a ser, y yo también, cada día, aprendiendo, creciendo, volviéndome más humano. Si estás leyendo esta historia, quiero que pienses en algo. Hay memes por todas partes, quizás los veas en la calle con ropa desgastada y expresiones cansadas. Tal vez los veas en la escuela sentados tranquilamente mientras otros niños juegan, observando cómo sucede la vida en lugar de participar en ella. Quizás los veas en las estadísticas sobre pobreza, enfermedad y sufrimiento. Quizás trabajas con ellos, vives cerca de ellos, pasas a su lado todos los días sin verlos realmente. Hay niños y familias que luchan con situaciones que no se pueden ver desde fuera. Hay niños brillantes atrapados en la pobreza. Niños con talentos y dones que nunca descubrirán porque se centran en sobrevivir en lugar de prosperar. Hay niños enfermos esperando que alguien mire debajo de la cama y encuentre la respuesta. Niños esperando que alguien se dé cuenta, que se preocupe, que ayude. A los niños les gusta Emma. Quizás no puedas ayudar a todos, pero puedes ayudar a alguien. Y ese alguien podría cambiar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Soy prueba viviente de ello. Yo era un hombre que lo tenía todo, pero no entendía nada. Tuve éxito según los parámetros del mundo, pero estaba vacío en los aspectos que importan. Tenía más dinero del que podía gastar en toda mi vida y aún así me sentía pobre y perdido. Tuve que ser una niña de 5 años de la zona más pobre de la ciudad para enseñarme qué es realmente la vida. ¿Qué significa vivir de verdad? Eso es lo que me enseñó la pequeña Emma y le estaré agradecido por el resto de mi vida. No solo salvó la vida de Marcus, también me salvó la mía. Ella me dio una razón para convertirme en el hombre que debería haber sido todo este tiempo. Ella me mostró que la compasión es más fuerte que el dinero, que el amor es más valioso que el prestigio y que la bondad de una sola persona puede tener una repercusión y cambiarlo todo. Ella me mostró que la mayor riqueza no se mide en dólares. Ella me mostró cómo vivir verdaderamente. Gracias por leer esta historia. Gracias por interesarte lo suficiente como para escuchar. Y si ves a una Emma en tu vida, un niño o una familia luchando contra obstáculos imposibles, recuerda que tienes el poder de cambiar su mundo. Tienes el poder de mirar debajo de la cama y encontrar las respuestas que los médicos no encontraron. Tienes el poder de decir sí cuando sería más fácil decir no. Tienes el poder de transformar una vida. Tienes el poder de cambiarlo todo. Esta es la verdadera lección aquí, no solo mi historia, sino la posibilidad de tu historia, la posibilidad de que seas la persona que cambie la vida de alguien, que podría ser el milagro de alguien, que pudiera ser para otro niño lo que Emma fue para Marcus, lo que la simple pregunta de Emma fue para mí, que pudiera ser la respuesta a la oración de alguien, que podría ser la razón por la que alguien sobreviva. Mire debajo de las camas en su propia comunidad. Mira lo que te has estado perdiendo, mira lo que has estado ignorando, y luego hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Actúa ahora, no esperes. No lo dudes. No te preguntes si puedes ayudar lo suficiente, simplemente empieza con una familia. Empieza con un niño. Empieza por mirar. Empieza por ver a las personas que el mundo ha vuelto invisibles, empieza con el amor, empieza hoy. Esta es la historia de mi despertar. Esta es la historia de cómo una niña de 5 años que vivía en la pobreza y el hambre le enseñó a un hombre con millones de dólares lo que significa ser rico en los aspectos que importan. Esta es la historia de cómo un momento, una pregunta, un descubrimiento debajo de una cama lo cambió todo. Me cambió a mí, cambió a mi familia y cambió a innumerables familias. Desde entonces, esta es una historia de redención, esta es una historia de esperanza, pero no tiene por qué ser solo mi historia, también puede ser tu historia, ahora mismo, hoy, en este mismo momento. El momento en que termines de leer esta historia podría ser el momento en que tu vida cambie para siempre, el momento en que decides mirar debajo de la cama, el momento en que eliges la compasión en lugar de la indiferencia. El momento que elijas ver, el momento en que eliges actuar, ahora mismo hay una
Emma en tu comunidad. En este momento hay un niño que necesita ayuda, en este momento hay una familia que está pasando por momentos difíciles, ahora mismo tienes el poder de cambiarlo todo, ahora mismo. Puedes ser el milagro de alguien.